Buenas tardes, estamos aquí reunidos para la tertulia de mi tercer libro titulado Ejército y Sociedad en Venezuela 1813-1823. Quisiera agradecer en primer lugar a la familia de Cálatos por prestarnos sus espacios, en especial a la señora Virginia Hernández por su amabilidad y apoyo. Igualmente, en segundo lugar, quisiera agradecer a la Universidad Católica, ya que este es mi tercer libro, donde ellos han sido los editores. Los otros dos primeros se encuentran libres por internet porque ya están agotados. Entonces, los invito a que entren a la página de la universidad y en la pestaña de publicaciones gratis los pueden adquirir y descargar libremente. Y al público presente por su audiencia, por estar aquí acompañándonos en este momento. La guerra es, que fue lo que yo trabajé, el periodo de la guerra realmente, la movilidad social del ejército republicano en la guerra de independencia, para mí fue muy conmovedor, porque la guerra saca lo mejor y lo peor del ser humano. Llega a unos extremos, a unos límites. Y en el libro, por supuesto que no lo puedo hablar hoy en día todo, pero hay anécdotas, hay cartas, hay testimonios de toda esa gente, de lo que vivió y de lo que sufrió, porque se habla de que fue una guerra fratricida. Y fue así en parte. Se dice que fue una guerra entre blancos y pardos, y también fue así en parte, porque la complejidad de nuestra guerra de independencia tiene factores políticos, sociales, económicos, religiosos, ideológicos. Y además tuvo un carácter internacional del que casi no se habla. Este trabajo es la segunda parte, es la continuación de mi primer trabajo que hice en la maestría de Historia de Venezuela en la Católica, mi alma mater, y se trató de la sociedad colonial. La única palabra que yo puedo decir en su totalidad es complejidad. Nuestra historia de Venezuela es sumamente compleja y lo iremos viendo a medida que vaya haciendo esta conversación. Eso lo vamos a ver hasta el final. En la guerra, yo terminé mi primer trabajo con la Constitución de 1811, que declara la igualdad de los ciudadanos, porque la sociedad colonial era sumamente compleja, había los nobles, que eran condes, marqueses, después que tenían que ser blancos criollos. La parte étnica fue sumamente importante y característica de la sociedad colonial venezolana. Si no eras blanco, te denominaban pardo, que era la mezcla de todas las uniones entre blancos, negros e indios. Cualquier mezcla que tuviera el componente africano se denominaba para el siglo XVIII ya con el término de pardo. Este grupo social fue el que yo trabajé, es el mayoritario de esa sociedad, entre un 40 y un 60% de la población, pero no tenían derecho a la educación, no tenían derecho a casarse con blancos, no tenían derecho a entrar a las órdenes sacerdotales y eso le daba muchas limitaciones. Ahora bien, cuando yo termino la investigación con la Constitución, que iguala a todos los ciudadanos, se dice que ya no se eliminan todos los títulos nobiliarios, ya no puede ser conde, ni marqués, ni nada, y se elimina expresamente el término pardo por considerarlo peyorativo, y de ahora en adelante todos tenían que denominarse ciudadanos. Entonces, cuando yo termino eso, digo, bueno, pero ¿cómo se come esto? O sea, ¿cómo se lleva esto a la práctica? Porque era una sociedad sumamente dividida, donde eran estamentos. Los estamentos, un blanco no podía ser amigo ni casarse con un pardo. Entonces, buscando el objeto de estudio, llegué a la conclusión de trabajar, porque ellos tampoco, los pardos no podían entrar al ejército. Podían entrar a las milicias, y las milicias estaban divididas en milicias de blancos, milicias de pardos y milicias de morenos, con lugares diferentes para congregarse. Tenían uniformes diferentes y no tenían trato unos con otros. Entonces, cuando viene la Primera República, que dura solamente un año,
estos estatutos se mantienen en el ejército. Hacen ciertos cambios, ¿verdad? Digamos, a algunos pardos los nombran coroneles porque ellos no podían llegar sino hasta el cargo de capitán, pero más o menos la estructura se mantiene. El ejército estaba conformado solamente por blancos peninsulares, que eran los que venían de Europa, y después le dieron el permiso para que entraran los blancos criollos, que generalmente entró la élite criolla, pero solamente hasta cargos medios. Ellos llegaban a capitanes, a tenientes, pero no a cargos, lo que eran coroneles, generales, todo eso venían de la península. Los mantenían, digamos, reservados para ellos. Se pierde la Primera República. Llega otra vez la monarquía con Domingo de Monteverde, que también dura como, no sé, casi un año, porque fue tal la retaliación contra los republicanos que el mismo pueblo se asustó y se cambió otra vez también como de bando, por decirlo de alguna manera. Entonces, realmente, la guerra de independencia, a pesar desde que en 1810, con la expedición de Coro, en 1811, con la insurrección que hubo en Valencia, después de que llegó la República, es realmente 1813 cuando empieza una violencia política sistemática en todo el territorio de Venezuela. ¿La guerra cómo fue? Compleja. ¿Por qué fue compleja? Porque habían sacerdotes de ambos bandos. De hecho, hubo sacerdotes que firmaron el Acta de Independencia de Venezuela. La élite criolla también estaba en dos bandos. Unos eran realistas, otros eran republicanos. No me gusta utilizar la palabra patriota. ¿Por qué? Porque la república era producto del pensamiento de ilustración del siglo XVIII, de la República de los Estados Unidos de 1776 y de la Revolución Francesa de 1789. Era algo de muy joven data. Entonces, no todo el mundo tenía la capacidad de entender qué era una democracia, qué era una república, qué era que la soberanía no la tenía el rey, sino el pueblo. Entonces, hubo mucha gente que se mantuvo realista y esa gente era patriota en su sentido, porque ellos creían realmente era en la monarquía, porque esto era un sistema de gobierno completamente nuevo y diferente. Además, el rey tenía el carácter de origen divino. Y el carácter de origen divino era ir contra el rey, era como ir contra Dios. Entonces, eso tocaba la fibra más profunda del ser humano, como era la religión. Total, que no fue nada fácil. Cuando empieza la guerra, como les digo, habían de la élite criolla de ambos bandos. Los esclavos de ambos bandos también pelearon. Los indígenas pelearon en ambos bandos. Y la élite criolla también. Hubo unos que se sumaron a la República gracias a que leían. Esa generación fue realmente, como dice la profesora Laura Febre, especial. Yo creo que fue la mano divina que entró allí, porque los jóvenes que estaban en la élite criolla y que sí querían un cambio y una sociedad más igualitaria, estudiaban todos esos pensadores europeos que no se les permitía en la colonia que se leyeran, pero venían escondidos en los barcos. Y ellos con un diccionario al lado leían inglés, francés y así aprendieron los idiomas. Entonces, dicho esto, empieza la guerra en 1813, después de que todo el mundo está en contra de todas estas hostilidades y torturas que hizo Monteverde y los realistas. Entonces, en enero de 1813, yo cuando estudié hace algunos años en el colegio, hablaban solo de la campaña admirable y de Bolívar, que arropa mucho este periodo. Y justamente lo que yo trato en mi libro es todos esos personajes tan interesantes que han sido, digamos, solapados o no han sido reconocidos, o si fueron enemigos de Bolívar, entonces no han sido tomados en cuenta, la historiografía nacional los ha apartado, y justamente quiero darle voz a toda esa gente. Yo estudié solamente la campaña admirable con Bolívar, que en 1813 entró por Nueva Granada, lo que es hoy Colombia, y que llega a Caracas en agosto. Pero no fue así solamente, hubo 3 expediciones. La de Santiago Mariño, que viene por Oriente, porque estaban todos huidos
y todos vienen desde el extranjero, que es el carácter internacional, como les digo, aquí se vuelve a ver. Viene Mariño con mercenarios desde las islas de Trinidad, viene Bolívar que logra con el gobierno de Cundinamarca que lo ayuden y le dan pertrechos, ropa y les dan hombres. Y un personaje que ha sido muy maltratado en la historia de Venezuela porque no era amigo de Bolívar, a pesar de que eran parientes, pero estaban enemistados por un problema de tierra, que es Antonio Nicolás Briceño. Él llega con un pequeño ejército de 145 hombres pagados con su propio peculio y con su esposa y su hija que las deja en Nueva Granada para él entrar. Entra con su pequeño ejército, le pide a Bolívar que él quiere unírsele, pero Bolívar le dice no, porque él toma una postura completamente radical, porque él decía que cuantas cabezas le trajeran los ascendía al ejército, pero lo hacía era como un modo de defensa, de asustar, de verdad decir, nosotros también podemos tener esa retaliación con ustedes, por las ofensas tan fuertes de los realistas. Hay una cosa que es muy importante y hay que tomar en cuenta, es que los republicanos eran rebeldes contra el rey. Entonces ellos eran sencillamente reos de que lo que lo agarraran los mataban. Entonces cuando en 1813 las tres expediciones hacen sus actas y Briceño pone retaliaciones fuertes en su acta. Bolívar le dice que no, que eso es una barbaridad, que él es un bárbaro, que no sé. Y no lo acepta en su ejército. Él entra solo con sus 145 hombres por el Táchira y en Barinas alguien lo delata y lo ponen preso y lo fusila. La ironía es que la misma fecha que lo llamaban el Diablo Briceño porque él había hecho una obra de teatro, lo había hecho muy bien, el hombre era una maravilla y tuvo una gran preponderancia en la Primera República. Entonces, ese mismo día que lo fusilan a él, ese mismo día Bolívar lanza el decreto de guerra-muerte en Trujillo, con los mismos parámetros que tenía pensado Briceño. Ahí se los dejo. Después, Mariño, con 45 hombres, hay una gran movilidad social, él trae pardos como oficiales, cosa que eso era impensable. Ya ahí en 1813 vemos cómo se iguala, hay una movilidad social en el ejército republicano, incluso la élite criolla también, porque ellos vienen a comandar ejércitos, llegan a ser generales, jefes de sus campañas. En cambio, que hasta ese momento en la colonia ellos no podían llegar sino a cargos medios. Bueno, en agosto, como les digo, ellos firman las capitulaciones los realistas, vuelve a instaurarse la república, se vuelve a perder. En 1814 viene Boves con su guerra de colores, le ofrece a los esclavos títulos de propiedad de tierras y logra levantar un ejército inmenso que los sobrepasa a los republicanos. Se pierde otra vez la república y en 1814, en diciembre, matan en diciembre a Boves, pero también se pierde la república. En 1815, para que vean que nadie ¿cómo es que es esencial? Como dice nadie es esencial, dicen en el argot popular. En 1815 salen corriendo todos los generales, todos los jefes naturales, Bolívar, Mariño, Piar, todos salen corriendo. Y se quedan, bueno, los locales. Pero es muy interesante cómo uno va viendo en los testimonios, en los escritos, en los documentos, cómo la mentalidad del venezolano va cambiando, va aceptando más la república, va entendiendo el valor de la tierra, de que son no solamente súbditos del rey, lejano, al que no conocen, al que nunca han visto, y lo que es ser venezolano. Entonces todo eso va entrando, los jefes locales que empiezan unos nuevos actores a ser los líderes, como José Antonio Páez, como Pedro Saraza, como Rojas,
los Sotillos, en los llanos, y ellos empiezan, ellos tienen sus pequeños ejércitos y hacer una guerra de guerrillas. De 1815 a 1819 se va haciendo una guerra, porque ellos no tienen la capacidad de enfrentar directamente a los realistas. En esta guerra de guerrillas, que poco a poco ellos hacen una que tampoco la había escuchado nunca, en la ciudad de San Diego de Cabrutica, vienen los 3 jefes locales con sus pequeños ejércitos y hacen una votación que son como 10 votaciones que hacen hasta que al fin nombran a José Tadeo Monagas como jefe, porque sabían que tenían que tener un jefe único para poder hacer unas estrategias en conjunto. Y a él lo nombran general y los demás dicen que acatan esto y que tienen que hacer un gobierno provisional también. Esto sucede en 1815 y luego vamos viendo, continúa en 1816, vemos cómo está la expedición de los Cayos, donde el presidente Petión de Haití ofrece ayuda a Bolívar y a los republicanos para que lleguen con la condición de que liberen a los esclavos. Aquí vemos otra movilidad social en el ejército, porque los esclavos en 1816, de hecho Bolívar llega y hace sus proclamas para los esclavos de que les dan la libertad a condición de que entren en el ejército, y vemos muchos esclavos que se unen al ejército republicano. Entonces continúa la guerra. En 1817 está la toma de Guayana con Piar, que hace una estrategia maravillosa, y en Guayana está una gran cantidad de indígenas, y Piar tiene la gran estrategia de atraérselos, hace proclamas donde les da la igualdad, donde les dice que no han sido bien tratados en la monarquía, que les van a dar su pago por su trabajo y todo lo demás. Y entonces él hace con los indígenas lo mismo que hizo Páez con los llaneros, que se atrajo toda la gente. Cuando Boves muere, él se atrae toda esa gente del ejército y tiene esa facilidad, esa astucia de traerse toda esa gente para el ejército republicano. Seguimos así con el cambio de mentalidad del mismo venezolano, de que se van pasando tal vez al bando republicano, que van entendiendo más lo que es una república. Ellos van haciendo su propaganda, todos esos jefes van haciéndole su propaganda a todo ese pueblo que realmente es iletrado. En esa época mucha gente no sabía leer ni escribir. Bueno, eso lo tuvimos hasta el siglo XX, hasta el siglo pasado, mediados del siglo pasado. Y en 1819 hay una batalla que es una belleza, que la trabaja un historiador, que se dio a la tarea de que los 150 hombres, que un poquito más de la mitad eran oficiales, ideada por Páez, al lado del río Arauca, donde de la condición social de cada uno de esos 150 integrantes de esa batalla. Siempre se habían pensado que eran lanceros llaneros, y no, él fue estudiando cada uno, y allí habían de todo el territorio, había gente de Mérida, del Oriente, habían neogranadinos, lo que es hoy Colombia, de los llanos del Casanare. Y él lo dice muy bonito, como codo a codo estos jóvenes, porque habían hijos de aristócratas, hijos de gente que había sido noble, de que habían sido condes y habían sido marqueses, como codo a codo el esclavo junto al aristócrata, junto al pardo, junto al esclavo, todos, al llanero, juntos hicieron esa batalla. Entonces ya vemos como desde 1819 ya hay esa unión, que en la sociedad colonial era tan estática que los blancos no podían ni siquiera tratarse con los pardos. Vemos como esclavos con aristócratas están peleando por la misma causa. Y otra parte importante aparte en su internacionalidad de la guerra, hay dos personas que son Luis Brión y Manuel Piar, los dos curazoleños, y llegan a generales en jefe, ambos, siendo extranjeros. O sea, realmente Venezuela tuvo la capacidad de acoger a todos estos extranjeros.
Incluso en 1815 hay un libro de Fajardo que fue un éxito, que lo tradujeron al inglés, al francés y al alemán, donde dice que en 1815 viene Morillo con 10.000 hombres. Entonces eso termina de que se vayan al bando republicano. Cuando ven con un ejército de 10.000 realistas que viene, dicen, no, esta gente no quiere paz, esta gente no quiere soltar el coroto. Entonces ahí se dan cuenta, y también eso ayuda a que la gente vaya poco a poco yéndose hacia el bando republicano. Luego, otra cosa que yo quisiera decir, y para los futuros historiadores, que la guerra, está la campaña de Carabobo, que fue maravillosa, ideada por Bolívar y su Estado Mayor, y además de eso selló la guerra de independencia, pero no finaliza con 1821. Y eso es algo que yo quiero dejar bien claro para el futuro, para nuestros jóvenes historiadores. Eso deja por fuera dos acciones bélicas, una importante y la otra por estrategia, que son la batalla del lago de Maracaibo a mediados de 1823, y en noviembre de ese mismo año la estrategia de Páez con la toma del Fortín de Puerto Cabello. Y además, tanto Páez, que era un blanco de estado llano, que no era de la élite criolla, de hecho de estado llano significaba que podía tener sangre mulata. Entonces estaban en el escalafón más abajo de ese grupo social. Y por otro lado, el jefe, que era el general José Prudencio Padilla, que es el que lidera la batalla naval del lago de Maracaibo, y además era neogranadino. Además es muy interesante leer la batalla, porque estuvieron 3 días esperando que el viento cambiara, y él iba de barco en barco, aupando a su gente. Les decía que se pusieran algo en el brazo, un distintivo, para que no fueran a luchar en contra unos con otros. Era una logística completamente diferente, hasta que al fin, al tercer día, cambia el viento y él hace la estrategia y gana la batalla. Y con el Fortín de Puerto Cabello sucede que cuando termina la batalla de Carabobo, todos los jefes realistas huyen y se refugian en ese fortín, y no había manera de sacar a esa gente de ahí. Habían tratado por varias maneras, y hasta que al fin, en 1823, Bolívar le designa a Páez para que tome el fortín. Y no lo digo yo, lo dice Santiago Mariño, que fue una estrategia espectacular. Él lo dice en ese momento en la prensa, y va hasta Puerto Cabello para acompañar a Páez, porque él empezó a estudiar el terreno, hizo lo que llaman una diversión, que es que tú al enemigo lo distraes haciendo una acción por este lado, entonces el enemigo cree que tú vas a entrar por aquí, y resulta que él en la noche agarra a 500 hombres y, desnudos con sus lanzas, los hace pasar por una laguna para que poco a poco pasan sin hacer ruido, para tomar por otra parte el fortín, y logra con esta estrategia ganar ese bastión que quedaba de los realistas. Y bueno, en su autobiografía Páez dice que lo invitó a tomarse un café, a conversar con el jefe para hacerlo de una manera amistosa, que durante todos los documentos yo leía la bonomía del venezolano y la crueldad, por otra parte, del español peninsular, porque recordemos que nosotros durante la colonia éramos españoles. En el papel éramos españoles, pero realmente en la práctica éramos una colonia, porque no teníamos libertad de comercio y muchas otras cosas, y todas las autoridades venían de España. Dicho esto, también quiero comentar que el estudio de historia de Venezuela es un estudio de conocernos a nosotros mismos. Y es como decía el profesor Roberto Lovera de Sola, que, que todos son vasos comunicantes. Yo puedo estudiar esto, pero esto me lleva también al tema del mestizaje, ¿verdad? Porque tenemos
sangre de 3 razas, la blanca, la negra y la india. Y entonces eso nos lleva también a trabajar nuestra identidad. Y tenemos en el ADN, no son solamente 3 razas, son 3 culturas, son 3 cosmogonías, 3 cosmologías diferentes. Y todo eso está en nuestro ADN, en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso es que también tenemos una identidad muy compleja. Y es un tema al que tenemos que meter la lupa, porque el tema indígena es un tema que ha sido subvalorado, politizado, pero es una parte nuestra. Como dijo el profesor Chiti en uno de sus escritos, lo único autóctono realmente es lo indígena, porque lo otro vino de África y de Europa. Y tenemos que ponerle la lupa a ese tema. Entonces yo lo único que quiero es invitarlos a leer un poco de historia de Venezuela, el tema que les guste, la época que les guste, los personajes que les gusten, porque es estudiarnos a nosotros mismos y así saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y eso nos va a ayudar a ser mejores personas como individuo, como colectivo y como país. Muchas gracias. La profesora Mirla Alcibiades. Por favor. Ajá, pero ya va, ponte aquí. El grupo de Chacachacare no fue posible sin Concepción Mariño, porque las mujeres hicimos mucho en esa guerra. Pero venga para acá, ok. Ajá, para que se oiga. Es la que ella dijo que era que fue una pelea. La de Mariño. La de Mariño. La de Mariño. La profesora. Se llamaba así, Chacachacare. Sí, esos lotes en donde ellos armaron una expedición con el dinero de la hermana de Mariño. De la hermana de Mariño. Que es una tipa muy brillante. Toma, Mirla, para que escuche todo el mundo. Gracias. Dale, claro. Claro. Nosotras las mujeres en la guerra de independencia es el tema central de mi libro Mujeres en Independencia, impreso en el 2013. Bueno, yo me pude allí examinar todos los roles que cumplimos las mujeres en la guerra, en tanto actrices, actoras, y cómo nos castigaron. O sea, el plan de castigo a las mujeres fue una cosa de película, pero de cine de terror. Al punto no hubo extremos de castigo que llevaban a la mujer embarazada cortarle el vientre en vivo y extraer el feto así. Eso fue uno de los múltiples castigos. En lo que concierne a la mujer que estuvo allá armando la expedición de Mariño, ella fue la hermana de Mariño. Y con su dinero, ella dio el dinero para las armas, la ropa y todo lo que tuvo que ver con la expedición, porque hubo mujeres que financiaron la guerra, muchas mujeres. O sea, que esa guerra no fue posible sin la participación nuestra, lo que solemos olvidar y no podemos permitirlo. Es verdad, Concepción Mariño, lo que pasa es que eso está en el libro, para que sepan, todo está en el libro, todo está en el libro, las anécdotas, testimonios, todo eso. Lo que pasa es que resumir no es fácil porque uno siente que todo es importante. Concepción Mariño, hermana de Santiago Mariño, es en su hacienda donde ellos se reúnen. Eran 45 hombres y él tiene incluso oficiales, había un oficial francés antillano de color, que era Jean-Baptiste Bidot. Está entre los 45 que vienen con él. Entonces se hace el acta de Chacachacare en la hacienda de doña Concepción Mariño. Incluso el historiador Parra Pérez dice que no deberían de contar con 45, sino con 46, porque la señora doña Concepción tiene todo el mérito de que se haya hecho en su hacienda. Recibiera a todos esos hombres ahí, imagínense el peligro de la monarquía, ahí le cortaban la cabeza al rebelde. Ahí no había para dónde coger. Y ella incluso va, ella después, su hermano, durante la guerra, le pide que vaya a buscar armas, no me acuerdo la isla, si es Jamaica, no me acuerdo. Ella incluso tiene una misión de guerra, ir a buscar armas a las Antillas, y ella va con su barco de ella, busca las armas y regresa. Entonces,
Bueno, imagínate, las esclavas, claro, ella no andaba sola, ella andaba con sus esclavas. Entonces, es muy interesante y el papel de la mujer en la guerra de independencia, yo leí, por ejemplo, en Barinas, que dicen ellas que están hacen un documento donde dicen que ellas están dispuestas a ir a pelear con las armas, a defender. Dice, el bello sexo está dispuesto a defender con armas la república. Eso lo dicen en Barinas. Y en Margarita, también los margariteños de verdad, por eso se llama Nueva Esparta, ¿verdad? Por el Esparta de los griegos, los espartanos eran guerreros. Y dicen que ellas en Margarita usaron hasta artillería, ellas tuvieron hasta artillería. Entonces, claro, ellas muchas veces los pueblos iban con los ejércitos, porque cuando quedaban solos en los pueblos quedaban como desasistidos. Entonces, muchas veces las mujeres iban con el ejército y les daban comida, servían de enfermera, de un personal, digamos, de backup, pues. Sí, sí, de música.